Arthur Conan Doyle, que era médico, se hizo famosísimo al crear al detective más famoso del mundo, Sherlock Holmes. Doyle, nacido en 1859 en Edimburgo, Escocia, no solo fue un médico talentoso, sino también un escritor prolífico. Su carrera médica le proporcionó una perspectiva única que se reflejó en sus escritos, especialmente en la creación de su icónico detective. ¡Qué ingenio y qué manera de resolver misterios! Sherlock Holmes, con su aguda observación y lógica implacable, se convirtió en el arquetipo del detective. Su capacidad para desentrañar los casos más complejos y su atención al más mínimo detalle lo hicieron legendario. Por eso se hizo tan famoso. Conan Doyle, a través de las historias de Holmes, cambió la forma de escribir sobre detectives. Antes de Holmes, los detectives en la literatura eran personajes secundarios o meros aficionados. Pero Doyle elevó al detective a la categoría de héroe principal, dotándolo de una personalidad y habilidades únicas. Su influencia en el cine, la televisión, en todo, es enorme. Desde las primeras adaptaciones cinematográficas en blanco y negro hasta las modernas series de televisión, Sherlock Holmes ha sido reinterpretado innumerables veces, cada una aportando su propio toque a la leyenda. Las aventuras de Sherlock Holmes, que se publicaron a finales del siglo XIX y principios del XX, nos muestran cómo era la sociedad victoriana. A través de los ojos de Holmes y su fiel amigo, el Dr. Watson, podemos vislumbrar la vida cotidiana, las costumbres y las preocupaciones de la época. Esa época de muchos inventos y avances, pero también de mucha desigualdad. La revolución industrial trajo consigo grandes cambios tecnológicos y económicos, pero también exacerbó las diferencias sociales. Las historias de Holmes a menudo reflejan estas tensiones, mostrando tanto el brillo de la innovación como las sombras de la pobreza. Estudio en Escarlata, la primera novela de la saga, no es la excepción. Publicada en 1887, esta obra introdujo al mundo a Sherlock Holmes y al Dr. Watson, sentando las bases para muchas aventuras por venir. La novela combina elementos de misterio, crimen y una profunda observación social. En esta historia, Londres parece tranquilo, pero esconde muchos secretos. Las calles empedradas y los callejones oscuros de la ciudad son el escenario perfecto para los enigmas que Holmes debe resolver. Cada rincón de Londres, con su niebla característica y su atmósfera misteriosa, contribuye a la sensación de intriga y suspense que define las historias de Sherlock Holmes. En el bullicioso centro de Londres, en una época donde las calles estaban llenas de carruajes y la vida urbana era vibrante, dos hombres se conocen de manera fortuita. John Watson, un médico que ya no trabaja en el ejército, busca dónde vivir. Después de haber servido con valentía en Afganistán, regresa a Londres con la esperanza de encontrar un nuevo propósito y un lugar al que llamar hogar. Sherlock Holmes, un tipo bastante particular, le ofrece compartir su apartamento en el 221B de Baker Street. Este apartamento, situado en una de las calles más conocidas de Londres, se convertirá en el epicentro de muchas aventuras y misterios. Vivir juntos no será fácil. Las diferencias entre ellos son evidentes desde el principio, y las tensiones no tardan en surgir. Watson, con su carácter metódico y ordenado, se enfrenta a la caótica y a veces exasperante personalidad de Holmes. Watson pronto se da cuenta de la extraña personalidad de su nuevo compañero. Holmes, con su mente siempre en movimiento, muestra comportamientos que Watson nunca había visto antes. Su capacidad para observar detalles minúsculos y hacer deducciones sorprendentes deja a Watson perplejo. Holmes es un genio, capaz de resolver los misterios más difíciles. Su habilidad para conectar pistas aparentemente inconexas y llegar a conclusiones precisas es asombrosa. Cada caso que toma se convierte en una demostración de su brillantez y su singular enfoque. Sin embargo, aunque es tan inteligente, no le importa mucho lo que la gente piense de él. Su indiferencia hacia las normas sociales y su falta de interés en la opinión pública lo hacen un enigma aún mayor para Watson. A pesar de todo, Watson empieza a admirar a Holmes, reconociendo que detrás de su excentricidad hay un hombre de gran integridad y un amigo leal. Sherlock Holmes no se basa en corazonadas, sino en la lógica. Observa, analiza y deduce. Cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser la clave para resolver un caso. Watson, que está fascinado por el método de Holmes,
se convierte en su inseparable compañero. Juntos se enfrentarán a casos muy difíciles, poniendo a prueba la inteligencia y el ingenio del detective. Un descubrimiento horrible conmociona a la policía de Londres. Enoch Drever, un hombre de negocios americano, aparece muerto en una casa vacía. No hay señales de violencia ni pistas claras. Scotland Yard, que no sabe qué hacer, le pide ayuda a Sherlock Holmes. El detective, acompañado por Watson, llega a la escena del crimen. Observando cada detalle, cada pista, Holmes comienza a atar cabos. Sección 5. El asesino en la sombra. Retrato de un criminal. Gracias a su gran capacidad de observación, Holmes descubre detalles que otros no ven. La palabra rage escrita en la pared, un anillo encontrado junto al cuerpo, la ceniza de un cigarro. Cada elemento es una pieza del rompecabezas que Holmes debe resolver. Con cada pista, el detective va dibujando al asesino. Un hombre alto, fuerte, que fuma un tipo de tabaco específico. Holmes deduce que el asesino no actuó solo y que busca venganza. Sección 6. La caza del fugitivo. La justicia de Holmes. Mientras Holmes sigue la pista del asesino, ocurre otro crimen. Joseph Stangerson, el secretario de Drever, aparece muerto de forma parecida. La policía cree que se trata de un ajuste de cuentas, pero Holmes sabe que la verdad es mucho más complicada. Después de una persecución por las calles de Londres, Holmes captura al asesino, Jefferson Hope. Un cochero que, cegado por la sed de venganza, ha decidido hacer justicia por su cuenta. Sección 7. Un pasado olvidado. Venganza transatlántica. Con Hope arrestado, Holmes revela la verdad detrás de los asesinatos. La historia nos lleva a América, años atrás. John Ferrier y su hija Lucy, mormones perseguidos, son salvados por Hope. Sin embargo, la tragedia los golpea. Lucy se ve obligada a casarse con Drever, uno de los líderes mormones, y muere poco después. Ferrier, antes de morir, jura vengarse. Hope, con el corazón destrozado, decide cumplir la última voluntad de su amigo. Sección 8. La sombra del pasado. Los ecos del crimen. Hope, consumido por el odio, ha dedicado su vida a la venganza. Ha seguido a Drever y Stangerson hasta Londres, donde finalmente ha consumado su venganza. A pesar de la brutalidad de sus crímenes, Hope despierta cierta compasión en Holmes. El detective, consciente del sufrimiento del hombre, comprende su deseo de justicia, aunque no lo comparta. Hope muere en prisión, liberado al fin de su carga. Sección 9. El legado de un detective. Watson toma la pluma. En el corazón de la bulliciosa Londres victoriana, donde las calles empedradas y los carruajes tirados por caballos eran una vista común, un hombre se preparaba para cambiar la historia de la literatura detectivesca. El caso de Estudio en Escarlata hace que Sherlock Holmes sea aún más famoso. Este primer caso no solo resolvió un misterio intrigante, sino que también presentó al mundo a un detective cuya agudeza mental y habilidades deductivas eran incomparables. Watson, maravillado por la inteligencia de su amigo, decide compartir con el mundo las hazañas del detective. Sentado en su estudio, con una pluma en la mano y un corazón lleno de admiración, Watson comenzó a escribir. Cada palabra que ponía en el papel era un tributo a la genialidad de Holmes. Estudio en Escarlata se convierte en la primera de muchas aventuras que Watson contará. Este libro no solo narraba un caso, sino que también ofrecía una ventana al alma de un hombre extraordinario. A través de sus relatos, Watson permitió que los lectores se sumergieran en el mundo de Holmes, un mundo lleno de enigmas y soluciones brillantes. Gracias a sus relatos, el mundo conocerá al detective más famoso de todos los tiempos. Las historias de Holmes y Watson se difundieron rápidamente, capturando la imaginación de personas de todas las edades. Los periódicos y las imprentas de la época se llenaron de sus aventuras, y pronto, Holmes se convirtió en un nombre familiar. Un hombre que, con su mente brillante y su personalidad tan particular, ha cautivado a generaciones de lectores. La pluma de Watson no solo documentó los casos, sino que también inmortalizó la esencia de Holmes. A través de sus escritos, Watson aseguró que el legado de Sherlock Holmes perdurara,
inspirando a futuros detectives y deleitando a lectores de todo el mundo.